Hola, mi nombre es Natalia Valencia Bedoya, soy estudiante del primer semestre de Derecho en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Quiero compartirles un poco sobre los temas que estuvimos trabajando junto con mis compañeros. Son temas que al principio suenan súper formales o complejos, pero a medida de que uno los va entendiendo, se da cuenta que realmente tienen que ver mucho de cómo vivimos y de cómo se mueve todo en nuestro país. En este video iremos pasando por varios temas. Primero es el poder constituyente y el poder constituido. Después es la parte dogmática y orgánica de la Constitución. También hablaremos de los derechos fundamentales de la Constitución Política de Colombia de 1991 a la luz del nuevo constitucionalismo. Y finalmente hablaremos de la importancia del derecho constitucional. Bueno, y para empezar, yo les voy a hablar de un tema que al principio pensé que era súper teórico, pero cuando lo entendí, realmente me di cuenta que tiene que ver mucho con nosotros y de cómo se organiza un país. El poder constituyente es básicamente el poder del pueblo, o sea, de nosotros, de crear o cambiar la constitución, de decir cuáles van a ser las reglas más importantes. Es como cuando en una familia se reúne y dice, organicémonos así, todos opinan, todos deciden, todos proponen. Ese espacio es donde se construyen las reglas desde cero. Eso es el poder constituyente. Es el pueblo diciendo, así queremos vivir, esto es lo que queremos que nos represente. Ahora, el poder constituido es lo que sale después de eso. El presidente, los jueces, el Congreso, las alcaldías, ellos no crean las reglas desde cero, sino que trabajan con lo que ya está escrito en la Constitución, con lo que ya decidió el pueblo, con las reglas que ellos vieron que le beneficiaban. Yo lo veo así, el poder constituyente pone las reglas sobre la mesa y el poder constituido las usa para gobernar y hacer que funcione. Para verlo más clarito, imagínense en un barrio donde ellos ven que realmente hace falta un reglamento. Entonces, todos se reúnen, hablan, votan, deciden, vamos a hacer estas normas, esto. Eso, en ese momentico donde están participando, eso es el poder constituyente. Pues eligen un comité que se encargue de administrar el barrio, de hacer cumplir lo que decidieron, las normas que escribieron. Ese comité sería el poder constituido. Así de sencillo funciona en un país, sino que obviamente es en una escala más grande porque es todo un país, todo un pueblo, entonces todo funciona diferente. Y eso es lo que yo entendí. Pero lo que más me hizo reflexionar sobre el poder constituyente y el poder constituido es darme cuenta de que no solo son conceptos de clase o solo teoría, sino ideas que realmente muestran de cómo participamos, cómo cuestionamos y cómo también influimos en lo que nos rodea. Siento que cuando uno entiende todo esto que les acabo de explicar, ve el derecho de otra manera, más vivo, más cercano a la gente. Ahora, para complementar todo esto, mis compañeros van a continuar hablando de los temas que mencioné al principio. Parte dogmática y orgánica de la Constitución. La Constitución se divide en estas dos grandes partes importantes que cada una cumple funciones distintas pero complementarias. La parte dogmática de la Constitución, ¿qué es? Es la parte de la Constitución que reconoce, protege y garantiza los derechos fundamentales, los principios y los valores del Estado. Se centra en la persona humana como eje central de la vida jurídica y política del país. ¿Qué contiene la parte dogmática? Los principios fundamentales. El artículo del 1 al 10 define a Colombia como un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista. Derechos fundamentales, el artículo del 11 al 41, con el derecho a la vida, derecho a la igualdad, libertad, debido proceso, libertad de expresión, entre otros. Derechos sociales, económicos y culturales, artículos del 42 al 77. Educación, salud, familia, trabajo, seguridad social. Derechos colectivos y del ambiente, artículo 78 al 82, deberes y obligaciones de los ciudadanos, artículo 95. ¿Para qué sirve? Protege a las personas y sus libertades. Establece los límites del poder al Estado. Define el catálogo de derechos que se puede exigir mediante acciones de tutela.
La parte orgánica de la Constitución, la parte que organiza el Estado, es decir, establece cómo está estructurado el poder público y cómo funcionan las instituciones. La parte orgánica, la organización del Estado, primero se dirige como la rama legislativa, ejecutiva y judicial, órganos de control como la Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, organización territorial, departamentos, municipios, distritos y regiones. Organización electoral, registraduría, Consejo Nacional Electoral, régimen económico y hacendario y la reforma de la Constitución. ¿Para qué sirve? Define cómo se ejerce el poder, también indica las funciones, competencias y límites de cada órgano del Estado, también permite el funcionamiento ordenado del sistema político. En conclusión, la parte dogmática establece los derechos y los principios y valores del Estado de cada uno de nosotros como ciudadanos y protege a la persona y limita al poder. Y la parte orgánica establece cómo la estructura del Estado y el funcionamiento de todas sus instituciones. Cordial saludo, soy Marcos Vázquez Bustos. Haré referencia del Estado Social de Derecho, teniendo en cuenta que es parte fundamental del derecho constitucional general. Iniciaré recordando que el derecho constitucional es una rama fundamental del derecho cuyo fin es estudiar y regular la Constitución como norma suprema de un Estado. También el disponer las bases del orden jurídico, determinar la estructura del poder público, condicionar el ejercicio del poder estatal y garantizar los derechos fundamentales de las personas, actuando como el marco normativo que garantiza la supremacía de la ley, la separación de poderes y la protección de la dignidad humana. Implica entonces que el Estado social de derecho se nutre de la importancia, la estructura y los principios del derecho constitucional para garantizar la dignidad humana y los derechos sociales, económicos y culturales, tanto individuales como colectivos, de todos los ciudadanos. El Estado social de derecho es un modelo de Estado que combina los principios del Estado de derecho tradicional con políticas enfocadas en garantizar la dignidad humana, la justicia social y la igualdad. Incorpora dimensiones sociales y económicas para garantizar no solo la igualdad formal, sino también la igualdad material y el bienestar colectivo. Este modelo surgió como respuesta a las deficiencias del Estado liberal en temas como la desigualdad y la exclusión social, comprometiendo al Estado a intervenir activamente en la economía y la sociedad para promover derechos sociales, económicos y culturales, tales como la educación, la salud, el trabajo digno y la vivienda. El rol del Estado cambia, ya que tiene el deber de promover la prosperidad general y asegurar la convivencia pacífica y un orden justo, facilitando la participación ciudadana en la vida política, económica y cultural. Como características principales encontramos la supremacía de la ley, la garantía de derechos fundamentales, la intervención activa del Estado en la economía y la sociedad, la justicia social como objetivo y la democracia sustantiva, cuyo enfoque es el gobierno para el pueblo. Colombia es un Estado social de derecho, concepto establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de 1991. Este modelo es predominante hoy en la mayoría de las democracias europeas y algunas latinoamericanas, pero a pesar de sus características y principios, su aplicación sigue siendo un desafío continuo, ya que aún hay mucho por hacer en cuanto a la aplicación y efectividad en la protección de derechos. Buenas noches, mi nombre es John Edison Garzón Pérez, soy estudiante de segundo semestre de Ciencias Políticas. A continuación vamos a hablar de la importancia del derecho constitucional aplicado a la Constitución colombiana de 1991. La Constitución de 1991 representa un punto de inflexión histórico en Colombia,
no solo por su contenido normativo, sino por su rol como proyecto político y social transformador. Su importancia va más allá de ser la ley de leyes, es el pacto fundacional de un nuevo modelo de Estado y de sociedad. El Estado legal es un Estado constitucional de derecho. Antes de 1991, Colombia operaba bajo un modelo formalista y legalista, donde la ley ordinaria podía prevalecer sin un control riguroso de constitucionalidad. La Constitución de 1991 consagró el Estado social de derecho. Expansión y efectividad de los derechos fundamentales. La tutela ha democratizado los accesos a la justicia. Un campesino, un niño, una persona en condición de discapacidad pueden, sin un abogado, exigir derechos ante un juez. Esto humaniza el derecho y lo hace tangible a la vida diaria. Sin embargo, su masivo uso también revela fallas estructurales del Estado en garantizar derechos sociales como son la salud, la educación y las pensiones. Reconocimiento de la pluralidad y la diversidad. Esto transformó la relación entre el Estado y las minorías. Por ejemplo, la jurisprudencia sobre consulta previa ha obligado al Estado y a las empresas a negociar con comunidades sobre proyectos en sus territorios. El derecho constitucional ya no es solo un uniformador, sino que se debe gestionar la diversidad y resolver conflictos entre culturas dentro del mismo ordenamiento. Esto ha traído unos nuevos mecanismos de participación y de control ciudadano. Esto crea una democracia participativa, donde la ciudadanía puede intervenir en decisiones públicas y controlar la administración. Ejemplo, una acción popular para proteger un humedal permite que los ciudadanos, sin ser directamente afectados, defiendan intereses colectivos. La Constitución convierte al ciudadano en un actor vigilante. Podemos concluir que la Constitución de 1991 elevó el derecho constitucional a lo más alto del ordenamiento jurídico colombiano, transformándolo en un documento principalmente organizativo del Estado, en una herramienta dinámica para la protección de derechos, la inclusión social y la construcción de una democracia sustantiva. Su impacto va más allá de lo jurídico, influyendo en la cultura política y la identidad nacional, aunque su plena realización depende de la voluntad política, de los recursos estatales y de la participación activa de la ciudadanía. Cordial saludo. En esta breve presentación voy a abordar los derechos fundamentales en la Constitución Política de 1991, analizado desde la perspectiva del nuevo constitucionalismo. Esta corriente destaca que la Constitución pues no es solo un texto jurídico frío, sino una herramienta que está viva, orientada a proteger la dignidad humana, también a fortalecer la participación ciudadana y pues garantizar la justicia material. Es conveniente recordar que la Constitución del 91 pues consolidó la tutela como un mecanismo inmediato de protección, integró también los tratados internacionales al bloque de constitucionalidad y también reafirmó nuestro carácter de Estado social de derecho, donde la ley debe servir para equilibrar desigualdades, garantizar libertades y proteger derechos. Con este marco conceptual pues quiero dar inicio a la presentación de un video de trova, pues no sin antes comentarles que yo no soy cantante, pero acepté el reto que se nos propuso de crear algo distinto y pedagógico respecto al tema. Y con ese espíritu les comparto este ejercicio creativo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, es un honor presentar esta trova sobre la carta que nos invito a transformar. La Constitución del 91, con mirada firme y humana, puso la dignidad primero como luz que nos engalana. En esta trova respetuosa quiero dejar bien sentado que los derechos fundamentales son el pilar más sagrado. La vida y la libertad, la igualdad con protección, la expresión que abre caminos y fortalece a la nación. Y en este rumbo nos guía el nuevo constitucionalismo, que ve al juez como garante de un derecho y humanismo. Que la norma es herramienta y no mandato vacío, que busca la justicia viva para quien se siente vencido. Nos recuerda este enfoque nuevo, que el derecho es cercano al pueblo y que la tutela levanta al que ya perdió el vuelo. Donde la ley no es distancia, sino
un puente que da abrigo y la dignidad del humano se defiende como amigo. Por eso entono estas líneas con respeto y convicción, porque la Constitución del 91 sanó el rumbo de la nación. Nos enseñó que todos valemos, que nadie sobra ni falta, y que un país se engrandece cuando la dignidad se exalta. Con esta trova concluyo mi mensaje principal: defender nuestros derechos es un deber nacional.